Hola, ¿qué tal? Estamos aquí en el tercer bloque. Hijo, qué rápido se ha ido la semana, Brenda. Muchísimas gracias, muchísimas gracias. Estamos aquí contigo, la maestra Brenda García, con este tercer segmento de Saludcita. Salud. Eh, Hemos visto tu trayectoria, pues el primer segmento, cómo llegas a diseño, cómo vives esa licenciatura. La segunda parte, maravillosa, de cómo decides tomarte este sabático, pero te permite meterte a los ámbitos del diseño en Alemania y empezar a conocer otra cultura y empezar a entender otras maneras de ver la vida. Y luego llegas a posgrado, ¿no? Y en el posgrado tomas la decisión de irte por una línea totalmente nueva en esos momentos en México, que era el ecodiseño. Ya nos contaste toda la trayectoria y cómo prospera otra vez con apoyo de un intercambio con Alemania, pues tu investigación hasta llegar al examen. ¿Qué pasa, Brenda? Cuando ya tienes el título de maestría y ya tienes la investigación terminada, ¿qué sigue? ¿A dónde va Brenda? ¿Qué pasa contigo? Porque ahora sí ya voy a empezar a trabajar, ¿no? Pero, ¿qué pasa? Bueno, algo que no comenté, que se me olvidó en esta segunda ocasión que estoy en Alemania y haciendo la maestría, también busqué la oportunidad, ¿no? Y ahí fue muy fácil porque se ofrecen como si fueran, ¿no? Muy, muy fácilmente. También trabajé en un despacho, eso no lo comenté. Poco complicado porque estaba al otro lado de la otra ciudad, tenía yo que atravesar como dos ciudades. Bueno, pero era como ir de Pero como de satélite a la Naucalpan, Ibero. sí, Pues sí, sí, exacto, ¿no? era lo mismo. Sí, lo que allá se cruzan ciudades, aquí apenas el Naucalpan, ¿no? Llegaste Sí, a Tlalpan, sí. sí. Y entonces sí, me metí a trabajar a un despacho, ahí sí, totalmente multimedia, porque yo estaba interesada en que sacar a vapor estas habilidades para el interactivo que iba a acompañar, ¿no? Esta propuesta metodológica de la tesis de la maestría, ¿no? Pero bueno, me ayudó muchísimo también esa experiencia. Regreso, termino el último semestre, me dan chance de una prórroga para terminar y presento el examen. Eh, bueno, no sé si puedo compartir, Ceci, Claro más que sí, por para supuesto. acompañar. Ok. Y esta es pues la carátula, la tesis de la maestría que desarrollé, ecodiseño digital, y ya incluía tanto el documento, toda la parte de investigación del planteamiento del problema, etcétera, y aparte lo acompañaba esta propuesta multimedia, ¿no? Y después del examen, prácticamente un poquito antes, ya Anita y también Oscar me habían propuesto empezar a dar clases ahí en el posgrado. Claro, Y dentro del área de tecnología, que finalmente era una línea que se tenía que abrir tarde o temprano, ¿no? El ecodiseño, pues había que arrancarlo, claro. exacto. Entonces, padrísimo porque ya directamente, me acuerdo incluso que ya para el examen ya estaba ahí presente, estaban también algunos alumnos de propedéutico a los que yo ya les empezaba a dar, ¿no? La clasecita eran algunos temas ahí de sustentabilidad, La introducción, ¿no? la Al ecodiseño. introducción, ajá, y fueron al examen de grado, ¿no? Y eran los alumnos del propedéutico. Muy, muy padre, la verdad, muy, muy interesante esa experiencia. Oye, Y es ahí donde decimos, perdón, Brenda, que donde decimos, ay, le empecé a dar clases a alumnos de mi edad, o a lo mejor hasta mayores que yo, y ahora yo le doblo la edad a los alumnos, ¿no? sí, sí, ahorita sí, ya difícilmente un alumno es más joven que yo, pero sí, 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 me pasaba de todo, ¿no? Porque ese fue realmente el inicio de mi carrera docente, empezar a dar clases en el posgrado, muchas veces sí, alumnos mucho más grandes que yo, y posteriormente después, ¿no? En otros programas de licenciatura, en donde pues sí, hasta me confundía, ¿no? ¿Dónde está su profesor? ¿Por qué no?
no, pues soy yo, ¿no? Ah, Claro. está bien. Y más o menos a la par presento el examen, etcétera, y me dice Anita, oye, quedó muy padre tu tesis, ¿por qué no lo transformamos en un libro? Para que esto llegue a ser más accesible, no como una tesis, sino un libro muy práctico, manejable, Claro. para alumnos de licenciatura, casi un libro de texto, que bueno, me parece muy bien. Y entonces, más o menos en ese transcurso del 2000, era 2006, que terminé la maestría, a finales del 2006 más o menos, Ujú. empiezo a trabajar y entonces empieza la idea de convertir esto en un libro, ¿no? Aquí me adelanto nada más para, ¿no? Mostrarlo, cómo ya fue esa transformación, Claro, la publicación. la publicación, ahora sí, de esa tesis transformada en libro y que sí requirió pues muchísimo trabajo porque sí habían cosas que no venían, sí venían muy bien como tesis, pero no, ya no como libro. Teníamos que dar una introducción de otro tipo, no como planteamiento de problemas, sino como, no problema de investigación, sino otro tratamiento, etcétera, ¿no? Oye, Entonces, sí, y sí. seguramente también te pasó un día que Anita te hablara y te dijera, oye Brenda, es que en la corrección de estilo dicen que tal, tal, ¿no? Y entonces yo le dije, Anita, es que así no, es que el concepto es este. Y la chica que estaba en corrección me dijo, a ver, usted sabe de ergonomía, pero la que sabe de corrección de estilo soy yo. Ah, caray, está bien, pues. Sí, claro, claro. Sí, los borradores iban el texto negro y yo juraba, yo hasta decía, me quedó muy bien, qué buena redacción. Y no, bueno, me lo regresaban así, ¿no? Yo veía rojo por todos Sí, lados, ¿no? sí, Y sí, sí, sí. subrayado rojo, 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 rojo. Repites mucho tal palabra. Ah, sí es cierto, ¿no? Esto está muy mal redactado. Era el párrafo del que más orgullosa me había sentido, ¿no? Oye, era como aquella careta de bomberos, ¿no? Tú muy orgullosa aunque te pusieran 4. Sí, esa corrección de estilo es verdaderamente complicado. El proceso de veras de publicar es difícil y publicar un artículo en una revista indexada todavía es más difícil. Sí, 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 totalmente. Y bueno, dejo de compartir esta parte para platicar lo que pasó. Como en esa transición estaba entre que ya había terminado la maestría, estaba empezando a dar clases en el posgrado, estaba trabajando, todavía no se había publicado, todavía yo seguía trabajando en el libro y Alejandro Rodea, que había sido mi tutor y ahora ya era como colega en el Uh posgrado, -huh, uh -huh. me dijo, oye, acaba de salir una convocatoria, ¿no? A mí me dicen convocatoria y ahí estoy, ¿no? Yo me fui a esa, es en Japón, y con Nasid, y está padrísima, y dije, a ver, vamos a echarle ojo. Le eché ojo, ¿no? Me inscribí en la convocatoria, eso fue como en octubre, en noviembre me dicen, sí, quedaste seleccionada, y le digo a Anita, Anita, ¿qué crees? Me voy a Japón. Ah, bueno, pero sigue asesorando, por favor, a tal alumno, tal alumno, tal alumno a la distancia. Bueno, ok, perfecto. Y sigue trabajando en tu libro. Ok, está bien, ¿no? Y Claro. entonces, como que no era cerrar capítulos ahí, sino se quedaban abiertos, ¿no? No, y era empezar a Simultáneamente. trabajar, ahora la carretera se empezaba a ampliar, ya no era de 2 carriles, ahora ya había un tercer carril porque ahora hay que ir a Japón, ¿no? Porque ahora había que ir a Japón. Clases, libro, Japón. Sí, pero padrísimo, la verdad, increíble, porque también allá fue todo un aprendizaje también similar al de Alemania, pero creo que mucho más activo en la parte ambiental. Fue una mina de oro haber ido a Japón y poder complementar todo eso que yo estaba viendo y ahora traerlo para acá. Era como
casi de lo que me faltaba para el libro o para la guía multimedia, fue muy fácil incorporarlo por lo que yo pude ver y aprender en Japón, ¿no? También. Ahora, fíjate que me da la impresión que Japón, a ver, te iba a comentar algo. Cuando tú estás en Alemania y empiezas a ver que si las bolsas amarillas, que si las blancas, que si orgánicos, que si inorgánicos, que si no sé qué, además de volverse parte de la vida cotidiana, ¿no? De las personas y de la comunidad y del país completo, es parte de la filosofía de vida. Sí. Es decir, la gente ya se crea una conciencia tal que el actuar de otra manera ya no es concebible, o sea, ya no es posible, ¿no? Y creo que ese es un punto bien interesante, el que el diseño tiene mucho que hacer de estas propuestas, transformarlas y llevarlas de tal manera hasta que se conviertan en hábito, costumbre, filosofía de vida y se queden, evidentemente, para potenciar la buena calidad de vida de la sociedad, ¿no? Pero me imagino que ahora, en Japón, desde que hablamos de espacios mínimos, desde que hablamos de sobrepoblación comparada con Alemania, desde que hablamos de otras condiciones ecológicas, ¿no? Otro paisaje, otro manejo de territorio, te encuentras con otras cosas que tú en México te vuelves casi el punto medio, pues, ¿no? ¿Cómo combinaste algo tan europeo y tan occidentalizado con algo tan asiático, ¿no? Y tan particular como Japón? ¿Cómo fusionas? ¿Cómo se da esta mezcla en Brenda? Yo creo que sí pasé por una pequeña crisis porque era, para empezar, regresar de Alemania a México sí te causa mucho conflicto. ¿Por qué no separas? ¿Por qué? A ver, yo me quiero ir a las 10 de la noche en el micro de CU a mi casa, pues ¿cuál es el problema? No, 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 no. Acuérdate que estás en México y no es la misma condición aquí que allá, ¿no? Me causaron muchísimas, ¿no? Muchos conflictos, varias cosas, ¿no? Varios aspectos culturales que me llegué a, no nada más adaptar, sino Y ya... seguramente, y seguramente conceptos de diseño que tú decías, hijo, ¿cómo lo voy a proponer si culturalmente aquí a lo mejor no es tan fácil? ¿O cómo Claro. lo tengo que proponer para que realmente digan, ah, claro, sí lo vamos a hacer o sí lo necesitamos? Y creo que todavía tengo ese conflicto de, es que se tiene Oh, que proponer esto. Sí, pero pues si no hay un interés económico, Brenda, nadie le va a entrar a eso. Oye, pero es que es imposible que, no, nadie lo va a hacer. Pero nada más es fácil, el usuario nada más tiene que hacer esto. Pues no lo va a hacer. oye, ahorita regresamos a Japón, pero quiero hacerte esta pregunta en este momento. Ahorita que estamos con la pandemia, que el mercado en línea ha crecido de manera exponencial, verdaderamente terrible, que estas líneas, estas marcas de ropa extraordinariamente económicas, ¿no? Que la pides hoy y te llega mañana, y que están haciendo que hasta las adolescentes y todas las chavitas ya con 100, 200 pesos se compran, y que estamos teniendo de veras, yo me imagino el planeta, y lo estoy viendo ahora con la gente que está negociando con las pacas de ropa, etcétera, yo estoy viendo el planeta que crecen y crecen y crecen y crecen los cerros de ropa, muchas marcas de estas que a la segunda lavada ya se le cayeron los botones, ya se descosió, ya no sé qué, no sé cuánto. ¿Qué pasa eso desde el ecodiseño? Creo que ese debe ser un tema que a ti te preocupe como para decir hacia dónde se está yendo el mercado, hacia dónde se está yendo la economía, hacia dónde se están yendo las propuestas de diseño, hacia dónde se están yendo las marcas. ¿En qué momento se va a regular esto? Claro. Sí, y sí, había muchos momentos, creo que todavía, ¿no? De poquita depresión, frustración, es muy evidente, bueno, o para mí era muy evidente y pues incluso ver un poquito de atraso aquí en México, ¿no? Cuando allá en Alemania ya habían pasado algunos años, ya la guía de codiseño de Delft y las Naciones Unidas ya tenía 5 años o más, ya en las empresas ya lo tenían regulado, estaba empezando el codiseño, pero ya las empresas lo tenían por norma, ya había salido la norma UNE de España, o sea, ya aquí era como, ¿qué? Pero no, entonces sí era, y todavía sigue siendo bastante
frustrante, ¿no? Bueno, todavía se ve un poquito como opcional. Bueno, sí, sí sabemos de la crisis, pero pues ya es too late, ya mi granito de arena no aporta, ¿no? Entonces sí hay una frustración, todavía tengo mucha frustración, ¿no? Y de hecho ahorita llegamos a ese punto, pero la segunda edición de Codiseño, ¿no? Ya me la pidió Anita y es Sí, a como, mí también, a mí. ¿verdad? Vamos a trabajar, ya Empieza, estamos en calma. eso, ya estamos en eso. Sí. Pero estamos platicando, Anita y yo, como, oye, pero a lo mejor ya en otros lados, ¿qué codiseño? Eso ya es muy Está rebasado, 2000, claro. eso ya pasó. Ya tenemos que estar acá, ¿no? Y aquí todavía ni ecodiseño, o sea, consolidado. Fíjate, Brenda, que en ese sentido estoy exactamente donde tú, ¿no? Que hay universidades, o hay escuelas, o hay programas de estudio que dicen, no, maestra, es que, bueno, ya está, tú sabes, ya hay universidades en las que ya hasta la ergonomía está saliendo de la currícula, ¿no? En el entendido de que es tan importante que mejor la incorporamos en la materia de diseño o en el proyecto directamente. O hay quien me ha dicho, no, eso de la ergonomía está más que rebasado, ya estamos en diseño de experiencia, ya estamos en no sé qué, no sé, bla, bla, bla. A ver. Mi postura es, la ergonomía es la disciplina que estudia la relación entre seres humanos, usuarios, en el momento de una actividad, en cualquier contexto, y es el que estás haciendo diseño de experiencia, estás haciendo diseño centrado en el usuario, estás haciendo diseño de interfase, no importa. Tienes que regresar al básico, a entender este esquema ergonómico que es el back to the basics, ¿no? Si yo no entiendo quién es mi usuario, desde esto tan elemental que plantea la ergonomía, tú no puedes pasar al otro. Entonces, esta postura de, no, es que la ergonomía está más que rebasada, eso ya es del siglo XX, no es cierto. Y perdón por lo que lo estoy diciendo aquí públicamente contigo, pero creo que también a ti te puede pasar lo mismo, es decir, sí, el término fulano, y a lo mejor en la segunda edición le doy un capítulo particular, pero tenemos todavía que afianzar los conceptos del ecodiseño en México por tal, ¿no? Sí, en otros lados ya está superado, pero aquí no podemos brincarnos palitos uno, o sea, Exactamente. o a Ándale, ver, tú sí me ¿no? entiendes. Sí. Pues ni modo, que hay que pasar todavía por Kinder 3 antes de pasar a primaria, sí, ¿no? Sí. Hasta que no quede claro el concepto básico de ciclo de vida y demás, podrás proponer la experiencia súper sustentable. Oye, y Qué padre. no claro a nivel teórico, No, sino a que quede nivel ya de claro y que organización. realmente, por lo menos en las escuelas de diseño, sepamos que los chicos lo están aplicando y se van ya con esa filosofía de diseño Sí, para que cuando lleguen a empresa pongan el granito de arena que les tocará a ellos. claro. Sí, así es. Así es, sí. Ay, Brenda, ¿y qué pasó? A ver, y cuando regresas, de Japón, más bien, perdón, nos quedamos en Japón. ¿Qué haces en Japón? Pero, Bueno, algo que me ayudó mucho es que antes de irnos a Japón, es un programa que tienen CONACYT y JICA, que es esta asociación de Japón. Es una red internacional de Japón, no sé qué, ¿no? De cooperación, Agencia de Cooperación Internacional Japonesa. Y tienen 30 y tantos años haciendo este intercambio junto con CONACYT. Entonces, cada año van 30 y tantos mexicanos a Japón a hacer estancias, se le llama programa de estancias técnicas de alto nivel, ¿no? Entonces, se capacitan, es una cuestión más como de capacitación por el gobierno japonés en diferentes áreas para que regresen a implementar ese aprendizaje a su país. Y al mismo tiempo van japoneses, vienen a México en diferentes áreas, casi siempre son más como en áreas de antropología y así como más, ¿no? De humanidades y demás. humanidades. Pero los que se van a Japón son más como técnicos, ¿no? Entonces, al final nos seleccionaron 32 mexicanos de diferentes partes de la República Mexicana. Íbamos 4 diseñadoras industriales y muy padre, de Guadalajara, de San Luis Potosí, de Ciudad de México y yo también de Ciudad de México. Y había otros, ¿no? El de, era un médico recién egresado en, no sé qué especialidad, neuro, quién sabe qué,
una chica de Colima para la especialidad en pesca de quién sabe qué, y así, ¿no? Había varios diferentes áreas, ¿no? Y nos repartieron en diferentes áreas de Japón, ¿no? La que va para pesca va al norte, donde se maneja el Instituto de Pesca Japonesa de quién sabe qué. El que va a robótica va acá y así, ¿no? Y a las diseñadoras nos separaron, 2 se fueron también como que al norte y 2 nos mandaron a Kioto, que es como lo más tradicional de Japón, ¿no? Pero lo padre, y que va un poquito retomando esto que comentabas, ¿no? De, oye, y el cortocircuito cultural y social con Alemania también y demás, es que tuvimos, antes de irnos, tuvimos 2 meses intensivos, no nada más de japonés como idioma, sino una super introducción cultural. Sí nos fueron preparando porque sí es otro boleto, ¿no? Sí es, como dices, no nada más son hábitos y bueno, con que yo aprenda a cambiar, modificar tantito este comportamiento, no, es que sí tienes realmente que cambiar la realidad, ver con otros ojos la realidad, porque es otra realidad, ¿no? Fíjate qué interesante además esta postura de Japón en particular y Alemania también, porque Alemania si no tienes un mínimo de alemán tampoco te acerca tan fácil, ¿no? Tienes que llegar, hablar, entrar por el idioma si es que no lo tienes y ya que ellos consideren que estás en un nivel, entonces ya te dan el siguiente pase, ¿no? Y en Japón esta parte de el proceso de culturización. Se me hace verdaderamente interesante porque es una manera también, se me hace que es un programa nacional de conservación de nuestra propia tradición. Porque si no lo conservamos y no educamos a los extranjeros que vengan a respetar nuestra cultura, entonces, ¿qué pasaría? Que todo el mundo viene y terminaría haciendo lo que le da la gana, ¿no? Y los japoneses terminarían occidentalizándose y no necesariamente aprendiendo lo bueno de los países visitantes, ¿no? Como suele suceder. Entonces creo que es una manera muy inteligente de decir, a ver, ¿vas a venir? Sí, pero como esta es mi casa, vas a respetar mi casa, las reglas son estas y te adaptas. Sí. Y eso se Y me es hace verdaderamente maravilloso. padrísimo. Y sí, prácticamente era por convenio. Y tú, sí teníamos que firmar varios documentos de que no nada más estás participando en un programa, sino que vas casi como embajador de un país y sí te ponían ahí varias cláusulas. A la primera que hagas algo que socialmente, culturalmente, ético, etcétera, vas para atrás y debes tanto. Y, o sea, si era algo así como a ver, esto es en serio, ¿no? Y te vienes y te comportas, ¿no? Prácticamente, y tienes que no nada más adaptarte, sino pues apreciar, llegar a ese nivel de apreciación cultural, social. Ahora sí, ya aprendí, bueno, y la parte técnica también, ahora sí, ¿cómo? Y varias de las entrevistas en eh, para todos los, ¿no? Candidatos al programa en la convocatoria, muchas de las entrevistas es, ok, ¿qué vas a hacer cuando regreses a México? ¿Cómo vas a transmitir eso que aprendiste? ¿Cómo va a ser? Y ¿De algo qué que fue, manera lo vas a conjuntar con tu experiencia profesional para que regreses a México este apoyo que te están dando, ¿no? sí, y algo muy interesante, que fue algo muy padre verlo, es que todos aquellos participantes que dábamos clase en universidad, casi casi fue como pase automático. Y allá en Japón, después me di cuenta, ¿no? Iba mi compañera también mexicana de Guadalajara, diseñadora industrial, y ya estando allá, ¿no? El sensei nos presentaba a veces con otros profesores o alumnos, hicimos muchas visitas y demás, y entonces la presentaba, ¿no? Ah, ella es mexicana, tal, trabaja acá. Ah, sí, mucho gusto. Ella es Brenda, es profesora de la universidad. ¿No? Y era hacer la reverencia con un grado de respeto. El sensei, sí, 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 pásale, ¿no? Ah, ¿qué está pasando aquí? ¿No? Tienen otro nivel de categoría, alguien que es un profesor universitario, Fíjate, increíble, ¿no? dentro de las vivencias que he tenido yo acá en Manzanillo, me tocó conocer una familia coreana recién llegada, ¿no? Y me toca
enseñarles español, ¿no? Muy complicado porque ellos tenían un inglés, el mío medio inglés, y entonces a partir del inglés hacíamos la enseñanza del español, ¿no? Y obviamente se enteró la señora esta que, bueno, yo estaba en universidad y mi trayectoria, etcétera, etcétera, ¿no? Y un día ya después de mucha confianza y después también de que ella ya había transitado, porque los niños terminó primaria, pasaron a secundaria, etcétera, un día es lo que me comenta. Y me lo dijo como, qué pena que el profesor mexicano no tenga las mismas consideraciones que un profesor en Asia o en Corea, en particular me decía ella, porque finalmente son los encargados de educar al país. Ese concepto es verdaderamente importante y creo que en México todavía no llegamos a ese punto, ¿no? Pero bueno, no vamos a llorar. Pero creo que por lo pronto en este tipo de programas, sí, por ejemplo, ver la carita de mi compañera que decía, oye, pero ¿por qué no, la diferencia? Esto es, a lo mejor éramos pocas personas que vamos a participar en todo lo que dure este programa y demás, pero sí llegó a permear ese tipo de conceptos y ahora son varias generaciones que sabemos aspectos, ¿no? Tan importantes como esos, ¿no? Como cómo permea el concepto cultural Oye, de la y educación. seguramente también los japoneses, desde el momento que te presentaban y que ellos mismos respetaban tu postura como académico universitario, seguramente también sus expectativas eran, es que Brenda viene realmente a aprender, a absorber, a plantear teorías, etcétera, porque las tiene que llevar de regreso a su universidad. Claro, por un lado estaba Más esta responsabilidad. compromiso, responsabilidad y sí, era mucho sobre, ok, ¿y cómo vas a ver, Brenda, cómo tienes pensado transmitirlo? ¿De qué forma? ¿Cómo lo vas a hacer, no? Por un lado. Pero por otro lado, también sí sentía como, bueno, eres profesora, ¿no? A mi compañía como que sí, yo sentía, ¿no? Como que sí había cierto acompañamiento y acá era, pues Brenda ya, pues ya es profesora, ¿no? Ok. Claro. Entonces yo me acuerdo haber preguntado a mi sensei, porque era como nuestro tutor, ¿no? Este, ay, estoy interesada en tal tema. Sí, ¿cómo no? Ahí está la biblioteca. Ah, pero es que el 98% de los libros pues están en japonés y pues, pues, que como no te ayudó, pues ni modo, ¿no? Ok, ¿no? Y oye, pero quiero aprender tal, sí, tal profesor tiene una cátedra, un seminario, tal, pero es que no habla inglés. Ay, pues so sorry, ¿no? Ok, pues ¿Y cómo como hiciste podía, para solventar todas esas como podía. obstáculos? Pues me metía de todas formas a la clase, me metía a la biblioteca. Bueno, en la biblioteca sí era más difícil, pero en la clase sí, ¿Te pues hiciste un novio que hablara japonés y inglés? a ver, como lo que yo iba entendiendo, no, nunca faltaba alguna alma caritativa no, lo que está diciendo es tal cosa, ¿no? Ay, muchas gracias, ok, ¿no? Por eso te digo, pues si te hubieras hecho un novio traductor. Novio traductor. Hubiera sido buena idea, pero no. Y entonces, ¿en qué área reforzaste tus conocimientos en Japón? Creo que lo más interesante, porque sí, era parte del programa, la estancia técnica en diseño industrial, pero con un fuerte bagaje cultural y artesanal. Entonces el programa tenían como un programa muy particular en este instituto de Kioto que se llamaba TAFT, que era, no me acuerdo bien cómo era, ¿no? El, no, sí, de la abreviación, ¿no? Que no me acuerdo bien cuál era el significado, pero era algo así como diseño para el rescate de como craftsmanship, ¿no? Como de estas ¿Y prácticas te acordaste de artesanales. tus clases con Raúl Torres Maya? Me dije, ay, el guarache, sí, genealogía de los Claro, mexicanos. es Sí, 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 todo termina uniéndose todo finalmente. termina vinculándose, sí, sí, sí. Y era muy padre porque sí era muy vivencial. Entonces, por semanas era muy libre, no era tan estructurado, pero más o menos semanalmente tenemos la visita a algún taller con el artesano que
llevan no sé cuántas generaciones laminando en oro tal cosa, o la cerámica tradicional de Kioto, o el tallado en madera de quién sabe qué, ¿no? Por ejemplo, una práctica que me encantó, que era increíble, nos enseñaron cómo ahí se aplica la técnica del barnizado con urushi, que es un tipo de resina de ciertos árboles de cierta zona de Kioto, de qué sé qué. Entonces, de ir y cómo raspan el árbol y cómo no sé qué, y lo dejan curar, y qué sé qué, ¿no? Toda esa. Y cómo se empezaba como a mezclar estas prácticas tradicionales con el diseño moderno. Y entonces, eh, era padrísimo ver todo. Había una avenida muy, que no me acuerdo el nombre de la avenida, pero cerca de la universidad, en donde era muy común encontrar estas tienditas de diseño donde aplicaban las técnicas tradicionales en el robot, el diseño del, quién sabe qué, para el iPod, ¿no? Porque antes era iPod. O cuestiones así, pero los habitantes, las personas que vivían ahí, reconocían, identificaban esas prácticas ancestrales, porque ya la habían aprendido pues en el día a día o por sus abuelos o ¿no? Era muy Claro. tradicional, y entonces si eso costaba un dineral, salud, lo pagaban. Allá era increíble ver cómo todo está muy bien ah, justificado, apreciado, valorado. Un El artesano, reconocimiento, el reconocimiento, el el valor que le dan al reconocimiento. artesano, el valor que le dan a las personas de la tercera edad, considerándolos los sabios de la comunidad, ¿no? Eh, Sí, padre. Creo que tenemos mucho por aprender, Brenda, definitivamente. Y ahorita Sí, que estabas hablando de que esa técnica te encantó, particularmente de ese barnizado y cómo extraen los elementos naturales pues, de estos árboles, estaba yo pensando y dije, a ver, aparte del diseño contemporáneo con técnicas ancestrales, aparte el cuidado de la naturaleza, el biodiseño de alguna manera o ecodiseño, para que esto no diga, no, es que ya se extinguieron los árboles, es que ya no, es que ahora le vamos a tener que poner barniz de plástico, es que ahora no. ¿Qué onda con eso que en México nos está pasando? Tú ves una artesanía de hace años. Ah, no, es que ahora la pintamos con acrílico porque los pigmentos ya se extinguieron, ¿no? Hijo, eso de veras también ha calado y ha pesado mucho en la cultura mexicana. sí, y yo pude entender varios de estos aspectos, uy, cómo llegaron a este nivel de apreciación, de entendimiento de algunas cosas en Japón, y también mucho yo lo entendí por lo que me llegaban a explicar de la parte más que religiosa, espiritual. También es otro rollo. Ellos sí contemplan, porque sí es la palabra, de hecho tiene una palabra ahí, ¿no? Contemplar la vida de otra forma. Entonces, allá todo es un ente que por algo está ahí, que tiene un significado, tiene, aunque sea una piedra, por algo ahí, el universo creó muchas cosas y movió varias cosas para que esté esa piedra. Y nada más porque esté ahí, merece respeto, merece estar, ¿no? Incluso está como, es mucho la palabra estar. Oye, pero no se mueve, pero está y déjalo estar, ¿no? Claro, Entonces, ahí es donde le corresponde estar, por alguna situación, por por algún alguna. motivo, seguramente que no conocemos, que no alcanzamos a comprender, pero su motivo tiene, ¿no? Sí, y la relación, el respeto, la jerarquía es muy diferente, ¿no? Allá el cuidado de todo lo que sea muy evidentemente vivo tiene un nivel de respeto máximo. Las plantas, el entorno, la montaña, en verdad es sagrada. El bambú es sagrado y si lo vas a transformar es porque realmente sigues un procedimiento que lleva años que tuvo años de perfeccionamiento que te estoy pasando, es sagrado porque viene del abuelo, del abuelo, del abuelo. O sea, todo tiene un nivel máximo de respeto, de cuidado, ¿no? Voy a compartir por aquí una Por pantalla. eso, Perdón. no, no, no.
Por eso, Brenda, que todo tenga un nivel de respeto se vuelve ritual, ¿no? La ceremonia del té, la ceremonia del no sé qué. Híjole, que aquí, por ejemplo, deberíamos de tener un ritual para preparar los tacos. O sea, es el mismo nivel cultural que tenemos y sin embargo ya hacemos todo tan cotidiano, tan, tan sin significado que perdemos esencia. Así es, sí, y es en cualquier cuestión, en todas las acciones, ¿no? Por ejemplo, me acuerdo mucho que hasta tuvimos una clase antes de ir a Japón, nos pidieron que todos mandáramos diseñar, por supuesto, yo diseñé la mía y le diseñé a los otros compañeros sus tarjetitas de presentación, ¿no? Que estuvieran en japonés, en hiragana, en katakana, que, ¿no? El alfabeto como Ajá. para palabras extranjeras, y en inglés, y no sé qué, el diseño de la tarjeta de presentación era, o sea, fueron como 2 o 3 clases para explicarnos la importancia de la presentación y demás. Y de una tarjeta de presentación es como la expresión máxima de compartir, de respeto, etc. Entonces, hasta tuvimos una práctica de cómo tienes que entregar tu tarjeta de presentación, con las 2 manos, con los pulgares así, no sé qué. Aquí, y no es porque sea diferente, sino que hasta en eso, en todo hay un cuidado, porque todo tiene un significado. Y si le entregaste sí, o si le entregaste sí, o si lo viste a los ojos, no lo viste a los ojos, dice algo. Igual aplica para todo, para preparar comida, para hacer algún trabajo, para todo tiene un significado, una dedicación, una atención, una forma. Para limpiar también, ¿no? Está cualquier cosa, todo, ¿no? Entonces sí es otra realidad, ¿no? Totalmente. Y esas imágenes son de tu estancia en la escuela. Sí, en la imagen superior de, bueno, en mi caso, derecha, es como campamento que hubo, que se llamaba TAFT, que es este campamento para el conocimiento de diferentes prácticas artesanales en diferentes ámbitos, y participaban, ahí estaba también alumnos, ahí era de posgrado, de Tailandia, ella es, la chica que está al fondo es italiana, etcétera, había como de varios alemanes, Que eso también qué rico, todos. ¿no? La diversidad cultural. Sí, 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 claro. Y todos, de alguna forma muy interesante como ver que sí teníamos cierto referente común occidental y estábamos aprendiendo ese referente, ¿no? Eh, pues En asiático, japonés, y ni claro. siquiera asiático, era japonés, incluso el tailandés igualmente se sorprendía, ¿no? Era, aunque fuera asiático, igual, ¿no? Y que ya no era nada más la artesanía sola, sino sí vinculada dentro de, ok, el proceso de diseño. ¿Y qué pasa con el usuario? ¿Y qué pasa con el mercado? ¿Y qué pasa? Y entonces sí íbamos con los maestros artesanos o el maestro de tal oficio, como en este caso, ¿no? El que hacía el, estos como textiles, el dibujo tradicional del pescado, etcétera, etcétera. En este caso abajo, por ejemplo, fuimos a un área donde es trabajo con seda, ¿no? Para kimonos y Mm. demás. Pero después de ir por los maestros artesanos, también teníamos visitas con empresas. Y entonces decía, por ejemplo, una empresa de bolsas para mujer o lo que sea, y decía, ok, ayúdenme a integrar esta práctica, esta técnica o incluso este material de seda en este producto. ¿Cómo le van a hacer? Y Pues hay teníamos que había desarrollar propuestas. una fusión entre los procesos artesanales y los más industriales, y entonces no dejas caer ni uno ni otro, y se vuelven mutuamente apoyadores, ¿no? Colaboradores. Y de hecho de eso se trató, ahorita dijiste una palabra clave que es fusión, el ejercicio final de este campamento, que fue una partecita del programa completo que yo tuve, fue fusión de algunas técnicas que vimos, que aprendimos, artesanales,
con lo más nuevo también que hayamos aprendido en ese tiempo. Entonces, en mi caso, yo hice, está en la imagen superior, esta como técnica de la cerámica tradicional de Kioto, y también este estampado, hice como un platito de cerámica con el estampado tradicional de Kioto, impreso con la serigrafía tradicional, que sabe qué, con esta base metálica que estaban haciendo apenas unas como experimentos en la Facultad de Ingeniería. Era un torno totalmente automatizado, como un tipo corte láser, pero en un torno. Estaba padrísimo, como muy adelantado. Entonces, bueno, no tuvimos mucho tiempo, tuvimos una semana para hacer este ejercicio, ¿no? Era repentina. Fue una súper repentina, ¿no? Un bomberazo, ¿no? Entonces, bueno, esa fue mi propuesta. El de mi compañera, por ejemplo, muy interesante, era también una base, un soporte de incienso, porque es como muy importante el incienso allá, ¿no? Y había tiendas y tiendas muy fashion y muy nice y todo, para que tú compres tu incienso en diferentes aromas. Y no sé qué. Entonces, bueno, retomamos el tema del incienso. Y ella igual utilizó técnica de cerámica de Kioto con ese esmaltado de tal, 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 y lo propuso, hizo una fusión, pero ahora también con la cultura mexicana, y entonces ahí hizo como un tipo de geometrización del agave para hacer como este soporte de incienso en cerámica tradicional de Kioto, ¿no? Es muy interesante, experimentación, exploración cultural, pero bueno, fue algo muy interesante, ¿no? De poderlo como, y bueno, los profesores allá estaban como, oh, y sí, ¿no? Todos hicimos Y que también está interesantísima la generación de conceptos nuevos, ¿no? Ante lo que no se le ocurre al italiano, se le va a ocurrir al mexicano. Sí, exacto, sí, sí, sí. Sí. ¡Wow! ¡Qué barbaridad! Brenda, ¿y qué pasa cuando regresas de Japón? Regreso de Japón, retomo las clases en el posgrado, retomo el trabajo en el libro, que lo había dejado yo un poquito ahí como medio en pausa, porque sí, en Japón estaba muy movido, y regreso fue 2007, de marzo a noviembre, a octubre, por ahí, algo así. Y por ahí de noviembre, o sea, al mes de haber regresado, una amiga me dice que están buscando, hay como contrataciones abiertas en Chrysler de México, ¿no? Y dije, a ver, ¿no? Fui a entrevistas y sí, al mes de haber regresado de Japón, entro a trabajar a Chrysler, muy interesante, en el área de ingeniería de producto. Y bueno, fue, ¿no? Y ya empecé yo entonces a combinar mis clases de la UNAM un mes después, o sea, todo fue muy, muy, muy express. Uno de los profesores de la Ibero se entera también de que regreso de Japón y me dice, ven a dar clases a la Ibero. Sí, cómo no. Entonces, yo que me gusta estar en tres pistas, ¿no? Pues también en la Ibero. Entonces daba yo clases en el posgrado en la UNAM y asesorando tesis. Estaba terminando ahí mi libro. Entré a trabajar en Chrysler como ingeniera de producto, y también entré a dar clases en la licenciatura en diseño industrial, la Ibero. Literalmente, tu día tenía 3 pistas. Sí, y sí, como me animé porque en Chrysler, como trabajábamos al mismo tiempo, era súper simultáneo con la oficina de Auburn Hills, ¿no? Cerca de Chicago, tenía otro uso horario, entonces nosotros entrábamos a trabajar a las 6 de la mañana, ahí en la oficina de Santa Fe. Entonces salía yo a las 3 de la tarde y yo decía, sí, sí me da tiempo. Entonces empezaba a dar clases en la Ibero a las 4 y Claro, dependía, alternabas sus tardes entre alternaba la algunos UNAM y, días la y Ibero la Ibero. y otros días el posgrado. Yo decía, sí, ¿no? Por supuesto al año troné, ¿no? Sí, estaba muy... Oye, qué bendita edad donde la energía le alcanza a uno para tanto, ¿verdad? Y yo sí, sí, pero no contaba con que Chrysler no era un trabajo, no era un despacho, era el área de ingeniería, ¿no? En donde sí, otra vez me topé con
un poco, ¿no? Y de hecho, el software que tenía que usar era CATIA, entonces yo, sí, yo lo vi en Alemania alguna vez, ¿no? Y ahora sí era, decían, yo por lo que acepté entrar y muy emocionada porque me decían, aquí vas a hacer diseño. Y dije, padrísimo. ¿Está Yo bien? ya me Claro. veía diseñando el coche, ¿no? Pero no, allá diseño es otro, visto desde la ingeniería, es otro concepto. Entonces, rediseñar algo era, bueno, analizar primero cuál era el torque del tornillo y ver si teníamos que reducir costos, pero entonces el material y la norma, y entonces cuál va a ser la tolerancia. Proponías un cambio en la tolerancia o en tal parámetro de calidad, y ese era el rediseño. Era de alguna manera, Brenda, el que llegaba el diseño listo, hecho de Estados Unidos, y aquí había que tropicalizar de alguna manera algunos elementos. Es decir, allá lo hacen en tal material y aquí hay que hacer los reajustes porque aquí el material es otro, o hay que hacer tal cosa porque aquí el herramental no existe. O sea, era más este tipo de ajustes. Sí, y la verdad es que me encantó, aprendí muchísimo, pero sí, el diseño como yo lo entendía, viene de allá. Allá se hace el diseño. Aquí más bien eran ajustes para la manufactura, para la línea de producción, para la maquila de tal cosa y demás. Y entender estos aspectos, como tú dices, de la tropicalización, que sí eran increíbles. De repente teníamos problemas serios, ¿no? En la línea de producción de, es que no está cerrando la cajuela, ¿qué pasa? ¿No? ¿Qué está? Y bueno, eran crisis de, o sea, si paraba la línea que me llegó a pasar era, ¿quién es el ingeniero a cargo? Pues Brenda García, ¿no? Wow. Y bueno, ¿no? Y era tratar de entender pues lánzate a la planta de Toluca y ve qué está pasando. Y órale, vamos, ¿no? ¿Y qué está pasando, no? ¿Por qué no está entrando bien el tornillo? Pues lánzate a Ramos Arizpe, que es donde se producen las cajuelas. Oye, pero es que mañana tengo clases en la Ibero. No, a ver, Este es ¿no? tu problema, claro. Eso se tiene que resolver ahorita. Boleto de avión, Ramos Arizpe. Ok, vamos. ¿Qué está pasando, no? Y cuestiones como que, aunque estaba el plano, estaba pues todo bien el molde, a ver Había algo que no cuadraba. qué pasaba. Y después de observar, gracias al cielo, aprendí muchísimo. Siempre acompañaba un ingeniero de calidad, que tienen un ojo increíble, ¿no? Que también me quedé pensando como, ¿por qué no nos dan clases en diseño industrial también, estos ingenieros de control de calidad, ¿no? Llegamos a la planta, identificó inmediatamente, a ver, ¿no? Y es parte como de este proceso de diseño. ¿Quién es el operador que hace, que ¿no? Inserta este tornillo? No, pues que Juan. A ver, tráiganse a Juan. A ver, Juan. Hola, Juan, ¿cómo estás, Juan? No, pues muy bien, muchas gracias. Oye, ¿a qué hora empiezas a trabajar? No, pues a tal hora. Ah, ok. Y enséñame, ¿no? Enséñame cómo le haces. Ah, pues voy aquí, saco del cajón, ¿qué tornillos usas? No, pues estos. ¿Te pones guantes? A veces me pongo guantes, a veces no. Ah, ¿por qué? Ay, es que hace mucho calor, pues ramos arispes y estos no quieren prender el ventilador. Claro. Ok, no te pones guantes. ¿Y con qué mano tomas el tornillo? No, pues con esta. Ah, ¿no? Iba anotando. Y yo, pues, aprendiendo toda esa parte, ¿no? Ahora sí, a ver, ¿y cómo lo insertas en esta cajuela? Ah, pues así. Ah, a ver, hazlo otra vez. Así. Ah, no, pero pues hace rato le hiciste así y ahora le haces así. Ah, bueno, ¿no? Ah, ya ahí está, ¿no? No tenía un ángulo siempre igual. Preciso, claro, por supuesto. Tenían su fixture y todo, pero a veces lo usaba, a veces no lo usaba, a veces sí. Entonces, ok, la solución, tráete el herrero inmediatamente. En 2 horas tenemos que hacerle a este compadre un fixture para que siempre acomode el brazo en el mismo ángulo y el tornillo entre siempre en ese ángulo. Ahorita que lo estabas diciendo, Tema Brenda, resuelto. yo estaba pensando, dije, es que es un análisis de puesto de trabajo. Esto es un enfoque ergonómico, por supuesto. ¿Qué Sí, está claro. pasando con el trabajador? ¿Qué está haciendo? ¿Cómo está realizando la actividad?
lo está haciendo de la manera más correcta, menos correcta, aunque evidentemente el estudio ergonómico se desviaría hacia el riesgo laboral, ¿no? El riesgo de trabajo, y acá el ingeniero contigo lo estaba desviando hacia el ámbito del control de calidad. Pero finalmente el ver cómo trabajan, qué hacen, cómo adaptan sus, es que yo creí, es que yo pensé, híjole, ahí es donde la ingeniería deja de ser ingeniería. ¿No? Sí, y me encantó esto que el ingeniero, yo creo que tuvo hasta su historia personal muy particular, que también tenía algo de antropología y de sociología, porque, a ver... No, por eso te digo, el componente ergonómico, el componente ergonómico es muchísimo. Muchísimo, es muy amplio, y hasta preguntarle, oye, ¿a qué hora te despiertas? Y si duermes bien, o sea, hasta eso, por supuesto, ¿no? Y Claro. si tiene calor, se va a quitar el guante pesado de carnaza, o no sé cómo se llama, y entonces a lo mejor no va a tener el mismo, sí, la estabilidad o el para contrapeso. usar esta herramienta, y porque le dio calor, y se hubiera a lo mejor solucionado si sí le hubieran puesto el ventilador, pero Claro. ¿no? Entonces, bueno, para mí fue una lección increíble, pero también muy estresante, porque entre que ya arranque en línea, no le arranque, no, sí que, ¿no? Y mientras estaba parado, y 2 días después era la presentación de mi libro, ¿no? Entonces, bueno, estaba yo, bueno, no, fueron 3 días de no dormir, en el estacionamiento de ahí del edificio, dejé mi coche estacionado, me fui a dormir al coche, no fue una semana, bueno, ¿no? Claro. Súper estresante, y pues de repente es como estas exámenes, ¿no? Como si estuvieras en un examen y tienes Sí, que por poner supuesto. todo lo que aprendiste en carrera, en tus experiencias de vida, en otros trabajos y todo, ¿cómo solucionas este problema crítico? Ok, algo me acuerdo de que, ok, sí, ¿no? Y de repente sí, era el que era mi jefe, también muy buen guía, muy buen mentor. Mientras yo estaba ya en Ramos Arizpe, él estaba en la bodega, tenían como en este programa de CSI, ¿no? Tenían su bodega para hacer pruebas y cosas así, ¿no? Tráiganme 8 cajuelas, sí, a ver. Sus evaluaciones, sus simuladores, Tráiganme claro. tal solvente, vamos a quitarle la pintura. A ver, aquí está la fractura, pero ¿por qué no experimentar? Sí, es el tornillo, Brenda es el tornillo, sí, pero... Oye, es que ahorita que lo estabas diciendo y ahorita que estabas viendo también que si la entrada del ángulo, no sé qué, pareciera un estudio forense, un estudio de criminología, ¿no? Si la trayectoria es esta, si no sé qué hizo, qué puso primero la Coca-Cola por acá y acá el taladro lo agarró del piso. O sea, todo es un análisis complejísimo. Sí, y que aunque era diseño de producto, pero trae tantas cosas tan complejas como Sí, ¿no? menciona, Y lo que cuesta en auto. y O lo que sea, cuesta, y hacer la investigación, sentarme también nos tuvimos que sentar con, ok, de este inventario, a ver, fulanito, Juanito, ¿desde cuándo estás poniendo así el tornillo? No, pues desde los turnos, hacer el cálculo total, hay que hacer el llamado, ¿no? Para, ya salió tal lote de de tal fecha, no ha salido, ok, se manda scrap, ese no se puede montar en un coche. Y así, safe, ¿no? Ya, pero oye, no, y te la cuento peor cuando dices, es que hay 3 turnos, es que Juanito está en el primero, pero hay que hacer la evaluación con Luis que está en la tarde y con Pedro que está en la madrugada, y entonces tenemos que empezar a hacer comparativos y a ver cuáles son los que vienen con falla y a ver, y vuélvelos a capacitar. No, es un rollazazazazazo el que hay detrás sí, de la producción. el factor humano, a mí me encantó esa parte porque mucho era, yo me acuerdo que los ingenieros de Estados Unidos se atacaban cada vez que venían porque les hacían unas herramientas, a ver, cuando vayas a colocar la chapa de la cajuela, así y así, tienes que hacer paso número 1, esto, paso número 2, tal, utilizas esta herramienta, la metes así, no sé qué, tal. Sí, a ver, enséñame. Muy bien. Se iba el ingeniero, prendían la cumbia y era... Claro, ¿no? por supuesto, al ritmo de Los Ángeles Azules vamos a poner los tornillos. Claro. Sí.
¿Cuál Oye, herramienta? me pasó a mí en una filial de una empresa de pan de caja muy famoso, ¿no? Que no le vamos a hacer anuncio, en el taller, en el área que tenían ellos en Toluca de metal mecánica para diseñar todas las charolas, todos los moldes, todos los racks, todo, ¿no? Y me dice la jefa, mi jefa la dueña del despacho donde yo estaba, troqueladores, un proyecto que nos vamos a aventar en 4 días, un análisis de puesto de trabajo con troqueladores, nada más, ¿no? Y a la hora que yo llego, ella ya había firmado contrato, ya había dado el precio del proyecto. Y a la hora que yo llego y le digo, es que esto no, o sea, yo necesito mínimo 2 semanas. Ay, ¿cómo crees? Le dije, mira, hay troqueladoras mecánicas, hay troqueladoras hidráulicas, hay troqueladoras mixtas. Hay unas que funcionan de manera manual, hay otras que funcionan de manera automática, otras que funcionan con un botón, otras con 2 botones. Le dije, y ven para que veas. Las que tienen 2 botones, un botón lo bloqueaban y el otro, que se supone que son 2 botones, para que a la hora de la hora accionas con las 2 manos y las manos automáticamente quedan fuera del área del troquel, ¿no? Exacto. Ah, lo que esos señores hacían para trabajar más rápido era que tenían un botón ya bloqueado, la otra mano tomaban la pieza y con la pierna, con la cadera, hacía un pasito muy coqueto, prendían el otro botón. Dije, yo no entrego esto en 3 días. Me ha costado un trabajo convencerla a ella y luego al ingeniero de seguridad e higiene que entendiera que no era fácil simplemente por la diversidad de troqueladoras. Cuando yo dije, el análisis de trabajo, del puesto de trabajo de los troqueladores, bueno, 3 días, ¿no? Nada, eran mínimo 4 tipos de troqueladoras y 25 maneras de trabajar. Complejísimo, o sea, Y que ahí el riesgo es perder una mano o perder algo, ¿no? claro, claro, por supuesto, por supuesto. Sí, 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 sí. Y acá lo que tú me estás contando es todavía mucho más complejo porque tú no puedes decir, pues ni modo, saquen el carro. O sea, ¿cómo por un No, tornillo, por un no. error en la cajuela, vas a decir, ya el carro, toda la carcasa, toda la carrocería ya no funcionó? O sea, ¿cómo le haces? Y ¿Qué cara pones? exacto. Y todo, se tuvo que regresar y, ¿no? Tolerancia cero. Oye, Brenda, y cuando dices que duraste un año, me imagino que fue un año en Chrysler y todo lo demás. O sea, esa fue la parte que te agotó. Sí, esa fue como la crisis que dije, no, aparte porque tenía yo como conflicto de identidad, ¿no? Porque Y ahorita te sí, hago yo un comentario. entonces, sin realmente tener yo mucha seguridad de lo que estaba eh, dando como solución, creo que ahí fue cuando me di cuenta que, ok, estás aprendiendo mucho, pero esto ya no es una práctica profesional, ¿no? Ya es una empresa donde tú debes de estar dando soluciones. Y entonces aquí había un desfase entonces es decir, ya no estás jugando a hacer diseño, ya estás en una empresa muy formal, ¿no? En esta gran industria automotriz. Y por otro lado, ellos tienen la expectativa de que por tener tú el apellido industrial, tú debes de saber y debes de conocer y te debes de manejar a otro nivel. Y tú decías, oye, es que ya me están exigiendo, me están pidiendo cosas que se salen de mi contexto profesional. Algo similar a lo que te pasó con la familia alemana. O sea, no estaba en mi contrato. No estaba en mi contrato. Así Ahora, aquí, Brenda, hay otro punto también interesante que antes de cerrar este bloque quiero que no te lo iba a preguntar, no te lo iba a preguntar por razones múltiples, pero sí lo voy a hacer. Por un lado, me imagino que encontrabas esos ingenieros súper amables que, claro, Brendita, mira, se hace así, ¿no? Pero seguramente también te encontrabas el otro caso de que, no sabes, y eres diseñador industrial, ¿no? Y entonces estos conflictos que empiezan a ser ya, no sé cómo se llaman ahora, no acoso laboral, pero sí esta parte de esta presión, de este ponerte en entredicho, de este grupo de compañeros que a lo mejor querían hasta ponerte por ahí alguna trampa, no sé, no sé. Eso por un lado con el industrial, con el apellido. Y otro, ¿qué tan fácil como mujer, por eso no te es. lo quería preguntar, pero estamos en este contexto, qué tan fácil fue para ti como mujer entrar a un contexto eminentemente masculino? Exactamente, sí, le diste el clavo a las dos razones por las que decidí dejar de trabajar ahí, porque
por un lado, el conflicto de no soy ingeniera, pero sí me están pidiendo dar el resultado de una súper ingeniera industrial que además domina el tema de costos, ¿no? Porque ahí el enfoque era mucho también en tener muy clara toda la estructura de producción, de la línea de producción, del manejo del inventario y demás, para proponer reducción de costos. ¿De dónde? Pero sí, precisamente por tener el apellido industrial, pensaban que yo iba a dominar toda esa, más la parte como muy ingenieril, técnica y demás, ¿no? Entonces, por ahí fue una razón porque le dije, okay, esto no es, ¿no? No es lo mío, pero también y como comentabas también, por supuesto, había gente muy, muy linda que me apoyaba, pero también eh, ser diseñadora, no ingeniera, ¿no? Por empezar. Y ser mujer ya era como candidata automática para el no te podemos creer del todo, no confiamos del todo, tú que vas a tener como de, ¿no? Esta certeza y entonces si eran balconeos públicos, incluso no, a ver si no sabes mejor, ni intentes, ni digas, Wow. ya lo solucioné, no sé qué, ¿no? Sobre todo había mucho un conflicto como los de oficina y los de planta, como rudos contra técnicos, ¿no? Y entonces era como, no, ¿sabes qué? Regresa a tu escritorio y tú solucionalo desde ahí, ¿no? Desde ahí. Y cuando voy, ¿no? Iba a planta y eso sí era muy común, no nada más yo, ¿no? Sino las mujeres ingenieras y éramos pocas, realmente éramos muy pocas, realmente era un Un mundo mundo de masculino, claro. hombres, ¿no? Y entonces ahí viene la ingeniera, no, pues ya, al ser mujer, Hoy, no sabe. y todavía alguno tuvo que haber dicho, ahí viene, dizque la ingeniera. Y la diseñadora pseudo quiere ser ingeniera, ¿no? Y, y sí, es difícil, ¿no? El entorno, el mundo de hombres donde no tienes voz y voto, donde yo iba a la línea de producción y, por ejemplo, replicar esto que había hecho mi compañero ingeniero de calidad, de, a ver, Juanito, platícame, ¿cómo te despertaste? ¿Cómo usas? ¿Cómo te pones los guantes? Yo le preguntaba y él le respondía al primer ingeniero hombre que veía. A mí no me respondía, le respondía al hombre, no a mí, ¿no? Oye, pero estoy acá, ¿no? Yo te pregunté. Ah, sí, ingeniero, pues mire, fíjese, yo le hago así y a mí no me respondía. Eso era Wow. siempre. A todas No, las Brenda, yo ingenieras. también me hubiera ido. Sí, no. Y Sabes que a mí aparte, en toda mi práctica laboral, en análisis de puestos de trabajo, en todas las empresas en las que laboré, no jamás me pasó nada similar, ¿no? Pero, pero sí, son terrenos en los que están marcados sus territorios, pues. sí, sí, sí. No, o a veces me decían, o medio hasta se aprovechaban y de mi equipo, ¿no? De ingenieros, y yo era la única mujer, me decían, oye, necesitamos tales materiales, no sé qué. Ve tú, ve, pídele al operador tal, así como carnada, ¿no? Como, pues es que tú eres la bonita. ¿Qué, qué pasa, no? Oye, o antes no te pasó de que, pues que Brenda vaya por los refrescos y por las galletas, ¿no? O sea, Eso no me pasó, pero sí que vaya a conseguir a ella sí se lo prestan, a ella sí le van a dar la hoja del quién sabe qué. A ver, Brenda, ¿no? Oye, ¿qué? oye, Brenda, entonces estas condiciones laborales, más la presión de las clases, el libro, dices, un año aguante. Sí. Las desmañanadas, las malpasadas. Sí, porque ya en ese ámbito en donde, claro, los bomberazos ya son, en verdad, sí son críticos, no es de, híjole, bueno, mañana continuamos, no, se tiene que resolver ahí. Entonces, pues sí, no era en el contrato decía de 6 a 3 de la tarde, por supuesto que no se cumplía. Ya tú sabías que si tenías No, y que si ir a tenías que planta, ir a Ramos Arizpe, si tenías que ir a Toluca, pues ahí con la pena, tu vida sí, privada y tus otras actividades no nos interesan. sí, no, para nada. Entonces, ya saber que tenías que ir a la planta, no, mínimo, 11 10 11 de la noche, mínimo, ¿no? Claro.
Y entonces sí estaba muy Brenda, pesado. ¿qué te parece? ¿Qué te parece si me regalas? Ya decía yo que tenía que ver contigo un cuarto bloque. Está buenísimo. Eso de decir, el tres bloque. No, 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 somos al cuarto bloque, Brenda, para que nos cuentes qué pasa contigo cuando ya sale el libro, cuando ya dejas este año de trabajar en esta empresa automotriz y luego, ¿qué haces? ¿Va? ¿Nos lanzamos? Claro que sí. Órale, pues, mil gracias. Estamos aquí cerrando el tercer bloque de charlas de diseño, entrevista 48 con la maestra Brenda García y regresamos en 1:15 para que nos cuente qué pasa cuando dice ya no más industria automotriz. ¿Vale? Gracias. Hasta luego.